Ok, Listo. buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia en otra sesión del Seminario de Topología de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión contaremos con la participación de el doctor Reinaldo Rojas Hernández, quien es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No se oye Y, nada, Diego. ok, y y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación se centra en la topología general, Ah, particularmente en los espacios de funciones. Cuenta con una sólida producción científica en revistas internacionales indexadas, así como una amplia experiencia en docencia y formación de recursos humanos en licenciatura. Ha participado en proyectos de investigación, evaluación académica y gestión universitaria, contribuyendo al desarrollo de la matemática en México. Reinaldo, te dejamos la palabra. gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco la invitación al seminario y vamos a dar inicio. Cualquier cosa o que no escuche bien o algo me pueden comentar. ¿Sí? Sí, claro. Comienzo con esta parte de subespacios densos funcionalmente numerables en los espacios de funciones CPDX. Recuerdo rápidamente bueno, el contenido va a ser hablar de los espacios CPDX, del estudio general, después un poquito de lo que trabajamos un poco con Joel cuando estuvo por acá de postdoc, con nuestro interés por los subespacios uniformemente densos, y después cómo es que pasamos un poquito, al menos en el estudio que estábamos haciendo, hacia los subespacios densos, ¿no? Eh, Vamos a comenzar primeramente, bueno, y después nos enfocaremos en los subespacios densos funcionalmente numerables que son de nuestro interés, ¿no? En esta plática. Entonces comenzamos con los espacios CPDX en general, ¿no? Pues el conjunto, dado un espacio topológico X y con O, CDX denota las funciones continuas, este conjunto, este, CDX va a denotar las funciones continuas sobre el conjunto de los números reales, y cuando lo denotamos con esta topología, la topología de subespacio del producto R a la X, o con la topología producto, lo llamamos CPDX, ¿no? Eh, Nuestro interés es entender el comportamiento o la estructura topológica de este espacio en relación con el espacio base X. Y bueno, presento aquí una serie de funciones cardinales. No voy a poner las definiciones, solo presento el esquema y las relaciones entre varias de ellas, ¿no? Son algunas de las características que estudiamos o que nos interesan de los espacios de funciones, porque todas ellas representan propiedades muy importantes para nosotros, ¿no? Establecer el tamaño de las bases en CPDX, la convergencia, por ejemplo, con la estrechez, o las propiedades globales de tipo cubierta, como lo serían el número de Lindelof, por ejemplo, o el número de Lindelof hereditario, etcétera, ¿no? La real compacidad, etcétera. Entonces, solamente recuerdo eh, las diferentes funciones cardinales que expresan características del espacio CP de X que nos interesa. Y bueno, paso rápidamente a hacer un resumen más o menos no tan completo. Mi intención es ser un poquito, manifestar que existe un estudio amplio en el estudio de la CP teoría y de sus características de los espacios de funciones CPDX, ¿no? Por ejemplo, se tiene caracterizado el tamaño de las bases en CPDX, que es igual a la cardinalidad del espacio base. El carácter también coincide con el tamaño del espacio base. La densidad, a su vez, coincide con esto que va a ser el I peso del espacio base. El I peso coincide con la densidad, y aquí notamos algo interesante, una doble simetría o una bidualidad entre la densidad y el I peso. Por su parte, el peso de red del espacio base es igual al peso de red del correspondiente espacio de funciones, etcétera, ¿no? Yo creo que esta tablita muestra que existen un estudio amplio, es lo que quiero mostrar con esta diapositiva, de las características del espacio de funciones completo, del espacio CPDX. Pero a nosotros
nos interesa también un enfoque más nuevo, ¿no? Eh, que es el de estudiar sus subespacios uniformemente densos, ¿no? Eh, eh, entonces, además de tratar de entender al espacio total, al espacio completo CPDX, este estudio lo inició el profesor Kachuk en el año 2003 con un artículo donde se pregunta en general, dada una propiedad topológica, bajo qué condiciones el espacio CPDX admite un subespacio uniformemente denso con dicha propiedad, ¿no? Cuando CPDX tiene, ¿no? La propiedad, y sobre todo este problema de saber cuándo la propiedad pasa del subespacio uniformemente denso al total. Esto es interesante porque, por ejemplo, en vista del teorema de Stone-Weierstrass, en espacios compactos, si obtenemos una familia de funciones que separa puntos y contienen las constantes con cierta propiedad P, ¿no? El álgebra generada va a mantener la misma propiedad si la propiedad es razonablemente estable, y el álgebra generada va a ser un subespacio uniformemente denso. Esto dice que nos interesa saber cuándo podríamos transmitir la propiedad desde una familia de generadores hasta una subálgebra que genere la topología, y por lo tanto podríamos, según esta propiedad o esta propiedad que se busca, subir la propiedad hasta el espacio completo CPX. Entonces, este enfoque va a permitir darnos una técnica para poder estudiar el espacio CPX a través de sus subespacios uniformemente densos. La definición es esta de aquí, ¿no? La que recordamos de los cursos de análisis, ¿no? Una vecindad en la topología uniforme va a ser básicamente el conjunto de funciones que distan uniformemente en cada punto menos que epsilon de la función original, ¿no? Y bueno, esta es la razón para estudiar a los subespacios, o es una razón para estudiar a los subespacios uniformemente densos de CPDX. Y en este estudio, pues se obtuvieron también, o se han obtenido, esto ya más en años más o menos recientes, varios resultados, ¿no? Eh, Se sabe, por ejemplo, en el sentido positivo, que si tenemos un subespacio uniformemente denso, ¿no? Del espacio de funciones, su peso de red va a poder subir al espacio total, ¿no? Es decir, que para poder detectar una red numerable en el espacio CPDX sería suficiente encontrar una red numerable en un subespacio uniformemente denso, ¿no? Lo mismo va a ocurrir si queremos detectar un denso numerable o un denso de cierto tamaño, porque la densidad se refleja, ¿no? De los subconjuntos densos al total. Va a ocurrir lo mismo con este tipo de convergencia que es la estrechez. Si encontramos un subconjunto denso, uniformemente denso con estrechez numerable o con estrechez kappa, esta se va a reflejar hacia el total, ¿no? Eh, bueno, en esta situación, para esas tres funciones cardinales, la reflexión es ida y vuelta, ¿no? Pero en el caso de algunas otras propiedades, sí se va a poder transmitir, pero se transmite del uniformemente denso al total sin necesidad de transmitirse del total al subespacio uniformemente denso. Y esto va a ocurrir con propiedades como el número de Lindelof, el número de Nagami, lo cual produce los espacios Lindelof-sigma, y con la estrechez funcional. En este caso vamos a poder también transmitir la propiedad, esta lista de propiedades, esta de aquí, del subespacio uniformemente denso al total, aunque no necesariamente la pudiésemos transmitir del total al subespacio uniformemente denso, pero esas desigualdades son suficientemente importantes e interesantes, ¿no? Y por su parte, también tenemos resultados para otro tipo de propiedades, como son el spread, el número de Lindelof hereditario y la densidad hereditaria. Cabe mencionar que todos estos resultados fueron obtenidos por el profesor Kachuk en el artículo original que se menciona acá, de 2003, cuando se inició con este estudio. Sin embargo, y como preguntas abiertas, quedaron otro tipo de propiedades, ¿no? Para saber si se podían reflejar hacia los subespacios uniformemente densos. Y nosotros, con Joel, cuando estuvo de postdoc por acá en Morelia hace ya algunos años, más o menos hace 5 años, comenzamos a estudiar este fenómeno, y se detectaron algunos contraejemplos, ¿no? Ya Joel había trabajado en este ejemplo, por ejemplo, en este espacio CPDX, donde el pseudocarácter, ¿no? De los uniformemente densos
no necesariamente es numerable y no necesariamente el pseudocarácter se transmite al espacio total, ¿no? Es decir, se puede construir un espacio uniformemente denso en CPDX denso con pseudocarácter numerable sin que el total tenga la propiedad, ¿no? A su vez, se puede construir también un subespacio uniformemente denso con IPeso, ¿no? Numerable, de tal manera que el espacio total no tenga el IPeso numerable. Eh, estos espacios los he trabajado ya, estos ejemplos los he trabajado Joel. Nosotros pudimos en su momento proporcionar contraejemplos también para la propiedad de Lindelof, ¿no? Construimos un espacio uniformemente denso con la propiedad de Lindelof en un espacio CPDX, donde el espacio total no necesariamente la tenía, ¿no? Este mismo ejemplo nos produjo un contraejemplo para el extent, ya que el mismo subespacio Lindelof tenía el extent numerable y el espacio total no tenía ni el número de Lindelof ni el extent numerable, ¿no? Entonces comenzamos a obtener algunos contraejemplos. Para la real compacidad obtuvimos también un espacio uniformemente denso real compacto, de tal manera que el espacio total no era real compacto. Y entonces fue cuando nos comenzamos a sumergir un poquito en estos problemas de entender a los subespacios uniformemente densos y nos enfocamos sobre todo en esta parte de construir espacios para los cuales no se admitieran, ¿no? Subespacios uniformemente densos con cierta propiedad o existieran subespacios uniformemente densos con la propiedad, pero de tal manera que no se transmitiera el espacio total. Eh, También resolvimos el problema de la normalidad, encontrando que la normalidad del subespacio uniformemente denso no implica la normalidad del espacio CPDX total. Y un ejemplo que a mí en lo particular me gustó mucho, ¿no? Y que trabajamos en su momento también en una colaboración con el profesor Kachuk, fue obtener eh, un subespacio uniformemente denso, de aquí abajo, del espacio CPDX, que es omega monolítico y que no logra transmitir lo omega monolítico al espacio total CPDX, ¿no? Entonces, entre estas dos últimas diapositivas, muestran que en el caso de los subespacios uniformemente densos hay una serie de propiedades que sí se logran transmitir de manera adecuada al espacio total, pero también hay otra serie de propiedades, otra lista no tan pequeña de propiedades que no logran transmitirse del subespacio uniformemente denso al total. Y bueno, cabe mencionar que este estudio está razonablemente avanzado, pero está lejos de estar completo. Hay muchas preguntas todavía abiertas en este estudio para cada una de las propiedades, ¿no? Eh, y bueno, de aquí voy a pasar a lo que es los subespacios densos. Y la razón es que en este estudio de subespacios uniformemente densos nos dimos cuenta que había algunas preguntas que eran complicadas de resolver para subespacios uniformemente densos, pero que quizá podían tener respuesta para subespacios densos. Y nos comenzamos a interesar por este tipo de preguntas que también ya existían en la literatura, al menos desde el año 2011, ya había preguntas acerca del estudio de los subespacios densos. Y bueno, se plantea esta pregunta que anoto aquí de manera un poco más general, y es la siguiente, ¿no? Si tenemos un espacio CPDX, determinar condiciones, ¿no? En CPDX, la pregunta es determinar cuándo va a existir un subespacio ya denso, ya no necesariamente un uniformemente denso, con la propiedad P. La razón para establecer esta pregunta es que la búsqueda de espacios uniformemente densos es mucho más compleja y creemos que detectar subespacios densos con cierta propiedad debe ser mucho más fácil, aunque se convierte también en un problema mucho más complejo e interesante en algunos casos, ¿no? Y bueno, en este sentido también se tienen varios resultados positivos. Eh, por ahora seguimos sin saber si es cierto, ¿no? Que todo espacio CPDX admite un subespacio no uniformemente denso, sino denso de pseudocarácter numerable. Tampoco sabemos, ¿no? Si es cierto que todo espacio CPDX es capaz de admitir su conjunto denso real compacto, ¿no?
Estas son dos cuestiones en las cuales hemos avanzado, yo creo que prácticamente en nada, y considero que son dos problemas muy interesantes. Hay resultados parciales, ¿no? Sobre todo en este problema de los espacios de su carácter numerable, que ha sido ampliamente estudiados por el profesor Kachuk y por Joel. Y tenemos respuestas medianas, ¿no? En el caso de algunas propiedades. Y por mediana respuesta me refiero a que, por ejemplo, esta respuesta y esta de aquí son consistentes, ¿no? Tenemos un par de resultados que obtuvimos con Joel sobre todo en este de aquí, sobre un espacio denso de CP de X, no, sobre un espacio X, de tal manera que el correspondiente espacio CP de X no admite densos con estrechez numerable. En un artículo posterior en colaboración con Fernando Hernández aquí en Morelia pudimos también mejorar el ejemplo, bueno, no mejorarlo, sino modificarlo para que tampoco admitiera densos de estrechez funcional numerable. Y este ejemplo de acá del lado izquierdo es un poco más conocido, más clásico. El espacio de ordinales omega 1 más 1, pues es conocido que no admite subespacios Lindelof en su espacio de funciones. Y esta parte, bueno, ya se ve un poco más, se ha esclarecido un poco más, aunque no está completamente determinado, y estamos lejos de determinarlo, qué propiedades debe cumplir un espacio X para admitir un denso con alguna de esas tres propiedades en su espacio de funciones. En el artículo con Joel también trabajamos un poco sobre los subespacios cero dimensionales del espacio CP de X. A modo general no tenemos una respuesta, ¿no? Probamos que cuando el espacio base X tiene tamaño pequeño, lo cual nos referimos a lo más el continuo, entonces es cierto que CP de X admite estos densos cero dimensionales, pero en general creemos que es un problema bastante interesante, y yo creo que cada una de las propiedades, estudiarlas y entenderlas en el contexto de los espacios CP de X, representa todavía un reto interesante, ¿no? Esclarecer el problema, la caracterización completa, ¿no? Nos hemos limitado a obtener ciertos ejemplos, ¿no? Y de lo que quiero hablar hoy y concentrarme un poco más específicamente es justamente en este problema, este de aquí, el problema de saber cuándo el espacio CP de X admite subespacios densos con la propiedad de ser funcionalmente numerables. He hablado aquí de muchas propiedades y ahorita voy a concentrarme justamente en esta, en la de la funcionalidad numerable, que ha tenido un estudio reciente importante y ha aparecido en varios contextos en espacios de funciones. Yo creo que podría también hablar de estos dos, de la parte de la convergencia, o podríamos hablar quizá de la parte de subespacios Lindelof. Son problemas también son problemas muy bonitos cada uno de ellos. Quiero concentrarme hoy en la parte, como decía, de los funcionalmente numerables. Y bueno, nos importa sobre todo construir ejemplos o espacios CP de X, o es lo que quiero hablar hoy, de los que no tienen subespacios densos funcionalmente numerables, aunque voy a hablar un poquito del problema general. Bien. Entonces, recordamos que un espacio X va a ser funcionalmente numerable, este concepto de aquí, si cada función continua tiene imagen numerable. Ejemplos de espacios funcionalmente numerables, pues vamos a tener, por ejemplo, los espacios ordinales, ¿no? Si tenemos un ordinal, por ejemplo, omega o un ordinal alfa, sabemos que sobre un ordinal alfa, toda función eventualmente se vuelve constante, ¿no? Entonces, los ordinales numerables solo pueden, a ver, pero déjenme ver este asunto. Yo creo que un ordinal, eh, bueno, recordemos que sobre los ordinales las funciones son eventualmente constantes, las funciones continuas, así que eventualmente solamente toman un valor y sus valores se limitan a ser la cantidad de valores iniciales, ¿no? Entonces, con eso tendríamos ejemplos no triviales de espacios eh, funcionalmente numerables, ¿no? También los espacios, bueno,
Existe una clase amplia, yo creo que la parte más amplia la indicaríamos con los ordinales y podemos construir espacios funcionalmente numerables más extensamente, no se limitan a ellos, pero creo que justamente en esta práctica los subconjuntos densos que se construyen son ejemplos de espacios funcionalmente numerables, ¿no? Entonces, con respecto a la existencia en CPDX de un subconjunto denso funcionalmente numerable, como se muestra aquí, eh, lo que se sabe es lo siguiente. Si tenemos un compacto Corson, entonces su espacio de funciones va a admitir un subconjunto denso funcionalmente numerable. Y esto se debe a que los compactos Corson, en estos de aquí, el espacio de funciones admite eh, una familia de funciones que separa puntos, que es una copia de L capa, de la lindelificación por un punto del espacio discreto de cantidad de capa. O sea, en este caso, hay en CPDX un subespacio simple, lo que llamamos simple, que tiene un único punto no aislado, adentro de CPDX, que logra separar los puntos del espacio. Así que su álgebra generada es un subconjunto denso, que también va a ser Lindelof, y además va a ser funcionalmente numerable, ¿no? Debido a las propiedades de conservación de los espacios funcionalmente numerables, ¿no? Bueno, hay que hacer allí alguna construcción, pero resulta que los compactos Corson admiten un denso funcionalmente numerable en su espacio de funciones. Probamos nosotros con Fernando Hernández un poco, bueno, este resultado de aquí de los compactos Corson fue probado por Kachuk en el año 2023, apareció el artículo, y también el espacio CPDX admite un subconjunto denso funcionalmente numerable. Originalmente el profesor Kachuk había probado este resultado, este de aquí, para espacios discretos. Nosotros lo extendimos a espacios métricos arbitrarios y en un artículo más reciente, el profesor Kachuk probó que si tenemos un espacio eh, de peso a lo más omega 1, también su espacio de funciones va a admitir densos funcionalmente numerables. Eh, Esto es con respecto a la parte positiva que bajo ejemplos de espacios que admitan densos funcionalmente numerables en su espacio CP. Pero también el profesor Kachuk obtuvo en el artículo donde demostró bueno, una caracterización de los compactos Corson a través de sus espacios de funciones, encontró estas dos condiciones, ¿no? Probó que cualquier espacio que es candidato a tener un denso funcionalmente numerable en su espacio de funciones debe de cumplir esta propiedad, que es que los conjuntos numerables, aquí me faltó una barrita, es el peso de su cerradura debe ser numerable, ¿no? Es decir, que su cerradura se condensa o tiene una topología segundo numerable más débil, ¿no?, que la original. Y en el caso de los espacios numerablemente compactos, realmente esa topología más débil en la cerradura se convierte en una eh, base numerable en la misma cerradura, ¿no? Entonces el espacio llega a ser omega monolítico o fuertemente omega monolítico, es decir, que las cerraduras de los conjuntos numerables deben de tener red numerable o de manera equivalente base numerable en el caso numerablemente compacto. Esta es una propiedad muy interesante porque nos da una limitante y es de las pocas cosas que sabemos del espacio base cuando hay un subconjunto denso funcionalmente numerable en su espacio de funciones. Entonces la pregunta que quedó naturalmente, sobre todo después de haber obtenido un resultado como este, que es bastante interesante, es la búsqueda de contraejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de espacios X omega monolíticos podrían no tener, ¿no?, un subconjunto denso funcionalmente numerable en su espacio de funciones? O si la respuesta es fuese negativa, saber si todos los subespacios omega monolíticos siempre contenían este subconjunto denso en su espacio de funciones. Y bueno, una respuesta un poco parcial que se había obtenido, de hecho, antes,
es que en el caso de los compactos, en el caso cero dimensional, eh, esto es cierto, si cambiamos, si quitamos kilo Corson, lo dejamos compacto y agregamos omega monolítico y cero dimensional. Bajo esas condiciones se sigue valiendo la implicación, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito justamente de estos ejemplos que los pudimos obtener en una colaboración con Fernando Hernández y Jean Brandon Ramírez Chávez, que son estudiantes de doctorado aquí en Morelia. Bueno, entonces esta segunda parte de la plática la quiero dedicar a presentar justamente el ejemplo y más recientemente, después de publicar este artículo, el año pasado logramos obtener un espacio parecido modificando la propiedad de pseudocompacidad y fortaleciéndola a la numerable compacidad. Quiero hablar de estos dos ejemplos, ¿no? Porque son más o menos parecidos, y lo que no hemos podido conseguir es encontrar un ejemplo siendo compacto, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta más interesante relacionada con estos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de este ejemplo. Es un espacio que va a ser pseudocompacto o mega monolítico. Esta es una condición necesaria, ¿no? Para que exista para que pudiera existir este denso funcionamiento numerable en su espacio CPDX. Y lo pseudocompacto, ¿no? Eh, viene porque queremos saber, de hecho, si en los compactos se cumple la propiedad. Sabemos que es cierto en compactos omega monolíticos seridimensionales, es cierto en compactos Corson, no sabemos si es cierto en compactos en general, y lo natural es, para tratar de buscar contraejemplos, es tratar de debilitar esa compacidad a la compacidad numerable o a la pseudocompacidad o a la propiedad del Lindelof, ¿no? Algo un poquito más débil que pseudocompacto, que eso también vamos a mencionar un poquito más adelante. Y bueno, este espacio X lo vamos a construir de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a considerar un ejemplo que es parecido al ejemplo que construyó Shagmatov de un espacio pseudocompacto con un CP de X y más pseudocompacto. Es un subconjunto denso de un cubo de Hilbert de peso kappa, ¿no? De I a la capa. Y lo que hacemos es lo siguiente. Entonces voy a hacer más o menos el dibujito acá de lo que necesitamos, ¿no? Entonces el espacio va a estar hecho en I a la capa, así que vamos a requerir aquí poner capa y acá poner el intervalo. Y vamos a construir el espacio dentro de este cubo, ¿no? Entonces, capa va a ser 2 al omega 1, vamos a construir algo equivalente al ejemplo de Shagmatov, pero en lugar de hacerlo en el continuo, lo vamos a hacer en 2 al omega 1, y para eso vamos a requerir a los subconjuntos, estos de aquí, los subconjuntos de tamaño omega 1, y al sigma producto de peso omega 1. Este Z van a ser las funciones en este espacio con soporte de tamaño omega 1, ¿no? Es decir, las funciones que tienen soporte aquí de tamaño omega 1 y después se desvanecen y llegan a valer 0, ¿no? Ese va a ser nuestro espacio sobre el cual vamos a trabajar. Y bueno, lo que procedemos después es hacer una numeración de todos los subconjuntos de tamaño omega 1 sobre capa, y una numeración también de este espacio Z, ¿no? Ambas admitiendo capa repeticiones, ¿no? Queremos que cada conjunto y cada función en este producto se repita capa veces, ¿no? Esto por la regularidad del cardinal es posible, ¿no? Y luego definimos el siguiente espacio. Vamos a mencionar más o menos en un dibujito cómo se construye, ¿no? La idea es que hemos enumerado a las funciones con soporte de tamaño omega 1, vamos a pensarlo como algo así, ¿no? Pero aquí tenemos una función x alfa y tenemos una función que eventualmente tiene soporte de tamaño omega 1, esto tiene tamaño omega 1, el soporte, vamos a llamarle soporte alfaésimo, es un conjunto de tamaño omega 1, y después la función se anula, ¿no? Entonces, hemos enumerado estas funciones y también hemos enumerado a los subconjuntos
de tamaño omega 1 como los de gamas, ¿no? Entonces vamos a construir una función zeta alfa asociada a este alfa y este gamma de la siguiente manera. Eh, zeta alfa es que va a seguir exactamente x alfa hasta antes del ordinal gamma, ¿no? Entonces, este es el conjunto de gamma, pero el ordinal gamma puede quedar en algún otro lado, ¿no? El ordinal gamma podría quedar por aquí. Y va pintando exactamente a x alfa, y cuando llega a gamma, deja de pintar x alfa y simplemente va a tomar la función característica del conjunto de gamma en la parte de adelante. Va a ser 0 fuera de d gamma y 1 exactamente adentro de d gamma, ¿no? Va a valer 0 y acá va a valer 1. Entonces esta función, esta función que aquí que consideramos la x alfa, híjole, creo que hay que invertir los nombres, esta es z alfa y la que construimos es x alfa, ¿no? Entonces esta función x alfa lo que va a hacer es seguir exactamente a la función z alfa antes de alfa, ¿no? Y posteriormente, de acuerdo a la indexación, va a construir la función característica del conjunto de gamma, ¿no? Bueno, lo que permite esta construcción es obtener las siguientes propiedades, ¿no? Bueno, el conjunto en consideración va a ser el conjunto X como el conjunto de los X alfas que hemos construido, ¿no? Que es una modificación del sigma omega 1 producto en Y a la capa. Y la primera cosa es que la proyección de este espacio X que construimos va a seguir proyectando los cubos totales para cada, aquí debe ser elemento, para cada elemento DDD o para cada conjunto de tamaño omega 1, ¿no? La razón es que, de que esta proyección sea el total, es que si nosotros, bueno, este se debe de llamar zeta alfa, ¿no? Si tomamos una función zeta alfa, aquí, y tenemos alguna cara de tamaño omega 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, voy a dibujarlo aquí más o menos para que no se vea que es una cara inicial. Si tenemos un conjunto o una cara de tamaño omega 1 y tenemos alguna función, aquí una zeta alfa, con soporte justamente en SD, esta función fue indexada porque pertenece al sigma omega un producto, y lo que necesitamos es obtener una gama, nada más, una gama que esté suficientemente adelante, ¿no? Que indexe, ¿no? A algún conjunto. Bueno, de hecho, basta obtener una gama adelante y fijarnos en el espacio, en este X alfa, ¿no? Generado con es decir, fijarnos en este X alfa de gamma, ¿no? En ese elemento. Entonces lo que va a hacer es que va a modificar a esta Z alfa recordemos que se anula en esta parte, y va a preservar esta parte de aquí, ¿no? Por lo tanto, el elemento este X alfa gamma va a poder modificar hacia adelante la función, pero la va a dejar fija en la parte de atrás y por lo tanto va a dejar la misma sombra y va a cubrir exactamente a todos los elementos de los productos de tamaño, de los subproductos de tamaño omega 1, ¿no? Entonces se va a tener esta propiedad de aquí, ¿no? Esta propiedad, que es que va a seguir proyectando las caras completas, lo cual le va a dar la pseudocompacidad al espacio X, ¿no? Por otra parte, cada subconjunto de tamaño omega 1 va a ser cerrado y discreto. Eh, esta propiedad se debe, bueno, voy a intentar dibujarla aquí, a ver qué tan claro logra ser, a que si tenemos omega 1, digamos omega 1 funciones, aquí alguna z, alguna x alfa, es alfa con alguna gamma 1, ¿no? X alfa de alfa 1 o alfa 0 de alguna gamma 0,
etcétera, tenemos una serie de funciones. Por su construcción, se modificaron para que para algún conjunto acá adelante se portaran como una función característica, ¿no? Recordamos que a partir de cierto gamma, las funciones se modificaron para que después de gamma se portaran como funciones características. Así que simplemente, para ver que esta cosa es discreta, o que este conjunto de funciones es discreto, uno se fija en la parte de adelante y puede probar, ¿no? Utilizando un conjunto D adecuado, algún D, conjunto D, que en ese conjunto una de las funciones se porta exactamente como uno aquí enfrente y las demás funciones se llegan a portar como cero, ¿no? Como la constante cero. De hecho, se portan como cero dentro de este espacio, por lo tanto, la vecindad con cualquier puntito aquí adentro de D, ¿no? Eh, de radio un medio, por ejemplo, va a ser un abierto que solamente tendrá una de las funciones y no tendrá las demás. Más o menos esta es la idea de la construcción. Entonces eso va a garantizar que los subconjuntos de tamaño omega 1 son discretos y como consecuencia cerrados y discretos, ¿no? Como tercera condición, y esta condición va a venir del hecho de que proyecta las caras completas, eso va a implicar que este X es un subconjunto denso de Y a la capa, y siendo un subconjunto denso, aplica el lema de factorización, el cual nos dice que si tenemos una función continua, esta de aquí, de X al conjunto de los números reales, la función se factoriza a través de una cara de tamaño numerable, ¿no? En particular lo hace a través de una cara de tamaño omega 1, y por lo tanto los valores de la función, ¿no? van a pasar a través de y a la D, el cual es un espacio compacto, y por lo tanto la imagen de aquí directa, que es f de x, esta imagen f de x va a ser igual a g de la imagen de x adentro de y a la d, pero como esta proyección es sobreyectiva, debido a esta condición de aquí arriba, entonces le va a ser simplemente g de y a la d, y es la imagen de un compacto, y por lo tanto la imagen es compacta, es decir, si es compacta es acotada, y eso nos va a regalar la pseudocompacidad del espacio, ¿no? Entonces nuestro espacio va a ser pseudocompacto, pues por esta factorización, y va a ser omega monolítico porque los conjuntos de tamaño omega 1, no solamente los numerables, los de tamaño omega 1, son cerrados y discretos, y por lo tanto, son los numerables tienen red numerable, ¿no? La red es aquella formada justamente por los conjuntos singulares, y tenemos las condiciones necesarias para el espacio base. Faltaría ver justamente el por qué su espacio de funciones no puede admitir un subconjunto denso funcionalmente numerable, ¿no? Y bueno, para esto lo que vamos a hacer es tomar un subconjunto denso del espacio CP de X, y la intención va a ser, o la idea para probar que no tiene subconjuntos densos funcionalmente numerables, va a ser eliminar todos los posibles, eliminar la funcionalidad numerable de cada subconjunto denso, ¿no? Entonces, la idea general es la siguiente. Tenemos el espacio base X, ¿no? Y tenemos a CP de X, ¿no? Entonces, si pensamos a X como el espacio, aquí digamos el espacio X, y a CP de X como sus funciones hacia los números reales, la cuestión es que este subconjunto A es denso, entonces tiene demasiadas funciones aquí, ¿no? No son todas, pero este va a ser el subconjunto A, el subconjunto denso de CP de X, y lo que queremos es encontrar una función evaluada en A que tenga imagen numerable para eliminar la propiedad de ser funcionalmente numerable en A, ¿no? Entonces, el subconjunto denso de CP de X, quisiéramos una imagen continua que no sea numerable. Y para eso recordamos que X se puede encajar adentro de CP de X a través de la función de evaluación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ver a los elementos de X como funciones o elementos de CP de X, o como funciones sobre CP de X, y por lo tanto como funciones sobre A, ¿no? La manera de visualizarlo simplemente es pensar en un elemento de X y fijarnos en la línea vertical aquí, y a cada función mandarle en su
evaluación, ¿no? A esta función de aquí la mandaríamos simplemente a su evaluación de acá, ¿no? Entonces simplemente es pensar a X como identificarla con la función de proyección que agarra el conjunto A y en lugar de acá nos da simplemente proyección sobre X, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es construir una función sobre A continua. Y bueno, la manera de hacerlo es una cosa recursiva, ¿no? Que por el tiempo, me lo voy a brincar un poquito, solamente voy a hablar del dibujo, ¿no? Que representa esta idea. Y más o menos la idea es la siguiente, ¿no? La idea es comenzar aquí con un punto arbitrariamente, ¿no? Pues el cero, y amalgamar las propiedades que tenemos hasta ahora, ¿no? Tomamos una función también, la que sea, por ejemplo, la función constante cero, f0, que evalúe en este punto que vamos a llamar aquí y0, cualquier valor, por ejemplo el cero, ¿no? Obtenemos una función que tenga cierto valor. Y luego encontramos un conjunto de cero a partir del cual la función se factoriza, es decir, depende solamente de esas coordenadas, lo cual dice que no importa si este es y0, el valor de la función f0 sobre y0 solamente va a depender de esta parte, ¿no? De este pedacito de la función. Y no importa cómo la extendamos, si la extendemos hacia acá abajo, si la extendemos hacia algún otro lado, mientras sobre d0 mantenga el mismo valor, va a tener la misma evaluación bajo f0. Bueno, cabe mencionar que este f0 lo debemos elegir en el conjunto denso A, ¿no? En A, al igual que esos elementos, ¿no? Y buscamos dónde la función se factoriza, hasta aquí por ejemplo, y luego vamos a construir un conjunto, un punto y1 que tenga su evaluación distinta de la de y0, ¿no? Luego vamos a buscar hasta dónde se factoriza la función y vamos a buscar un siguiente punto que sea igual a los puntos anteriores, ¿no? En la parte de d0 y d1, pero que ahora se factoriza a través de un d2 hasta por acá, ¿no? Etcétera. Con esto vamos a conseguir, ¿no? Una sucesión de puntos que tienen diferentes evaluaciones, pero que la evaluación que tenemos de f0 en y0 es igual a la que tiene f0 en y1 y la que tiene f0 en y2 y la que tiene f0 en cualquier punto que conserve esa parte de la función invariante, ¿no? Y como esta serie de funciones se van a encontrar en el conjunto A, entonces lo que vamos a encontrar es que si pegamos estas funciones, y pegarlas significa sacar el límite de la parte que se va conservando constante, ¿no? Entonces, todas estas funciones van a tener valores distintos sobre este punto X. Y como las funciones están en A, vamos a conseguir que la proyección de A sobre este punto X sea no numerable. Esa es más o menos la idea de la demostración. Por el tiempo, voy a omitir algunos detalles y más o menos lo voy a dejar hasta aquí para expresar este ejemplo. El artículo está publicado, lo voy a poner aquí en la bibliografía por si es de su interés, ¿no? Ahorita les menciono cuál es, está en la bibliografía y viene detallado este ejemplo, ¿no? Lo dejo hasta aquí porque quiero brincarme a otro espacio, ¿no? Que es parecido al anterior, tampoco tiene un subconjunto denso funcionalmente numerable en su espacio de funciones, pero además de ser omega monolítico, es numerablemente compacto, ¿no? Entonces voy a platicar más o menos la idea visual de cómo se modifica este ejemplo. El ejemplo anterior es complicado de adaptar porque tiene la propiedad de que los subconjuntos de tamaño omega 1 son cerrados y discretos, lo cual es opuesto a la numerable compacidad, ¿no? En el caso anterior, los subconjuntos numerables o los de tamaño inclusivo omega 1, digamos los subconjuntos numerables n, son discretos, ¿no?
y aunque el total es pseudo compacto, esto no nos apoya en nada a la numerable compacidad. Y podríamos comenzar a agregar puntos de acumulación, que sería una opción interesante en el espacio anterior, pero el agregar puntos de acumulación se requieren demasiados porque es para cada conjunto numerable y eso peligra que nos rompiese la propiedad de ser omega monolítico, ¿no? Si comenzamos a agregar muchos puntos en una acumulación, como lo pasa en los espacios de Moruca o en algunos espacios o en los cubos, ¿no? Que tenemos conjuntos numerables con cerradura grandota porque tienen demasiados puntos de acumulación, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar eso con no hacer crecer tanto la cerradura de los numerables, ¿no? Entonces hay que agregar puntos en la cerradura a todos los numerables a la vez que deseamos que no crezcan demasiados de cerradura. Bueno, lo que hizo fue eh, básicamente agarrar al sigma producto en la idea general, a ver si me da tiempo de más o menos expresar la idea. La idea es agarrar el cubo completo y al continuo, ¿no? Y considerar dos cosas, como el núcleo, por acá está el cero, el sigma producto y el sigma producto numerable, ¿no? El de soporte numerable, que sabemos que es numerablemente compacto, ¿no? Y luego, como un segundo nivel, considera el sigma producto de tamaño omega 1, estos son de soporte numerable, en I al continuo, y acá pondríamos al sigma producto de tamaño omega 1 en I al continuo, ¿no? Es decir, soporte numerable aquí dentro, soporte omega 1 y el cubo total, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que, la idea es que comencemos a agregarle puntos de acumulación a este sigma producto, ¿no? Bueno, puntos en no necesariamente de acumulación, de tal manera que le vamos a agregar puntos de este espacio de acá afuera, ¿no? Vamos a ir comenzando agregando puntos, pero puntos como que apunten en direcciones diferentes, de tal manera que los puntos que vamos a ir agregando hacia acá afuera no generen cerraduras grandes, ¿no? Y la manera de que no lo van a hacer en nuestra construcción es que sus soportes van a quedar disparejos, ¿no? El soporte, si están así las funciones, y tenemos uno de los puntos, otro de esos puntos solamente va a poder intersectar su soporte en algo numerable. Si agarramos el soporte de una función x alfa con una x beta, vamos a querer que los soportes solamente se intersecten en algo numerable, ¿no? Eso va a permitir que las cerraduras sigan siendo monolíticas, omega monolíticas, eh, bueno, que las cerraduras de los numerables tengan red numerable o que el espacio sea omega monolítico y va a permitir también añadir suficientes puntos de acumulación, ¿no? Va a permitir también añadirlos. La idea es usar un poco la técnica de Shagmatov en el sentido de que si tenemos un conjunto numerable de estos de aquí, ¿no? Una cantidad numerable de funciones y nos fijamos en los soportes, como que los soportes van a quedar así, ¿no? Fijándonos en los soportes, bueno, los soportes quedarían más o menos así, ¿no? Tenemos un conjunto numerable x alfas x0, x1, hasta xn, la idea es que los soportes hagan esto, que tengan una parte común numerable y fuera de esa parte sean ajenos los soportes, ¿no? Es decir, si acá tenemos por acá un 1 y por acá tenemos otro 1, estos solamente se pueden traslapar en algo numerable y eso va a permitir que eh, la existencia de un punto de acumulación sea suficiente encontrarla en el núcleo, y el núcleo va a ser, como absorbimos a todo el sigma producto numerable, va a ser numerablemente compacto, así que estos núcleos los vamos a poder garantizar los puntos de acumulación adentro, ¿no? Esa es como la idea general de este espacio. Y justamente lo que hacemos es tomar el continuo, tomar el sigma producto chiquito del numerable y el sigma producto de soporte omega 1, y luego nuestra intención es construir algo
este espacio X que va a estar entre el sigma producto numerable y el sigma producto tamaño omega 1. Y para esto vamos a hacer un poquito de combinatoria con los soportes del conjunto que deseamos construir. Y para eso necesitamos visualizar esta parte como que de que los soportes se ven así, ¿no? Una cosa así como conjuntos. Entonces vamos a comenzar a construir los conjuntos de tal manera que pensemos a capa como este orden parcial, ¿no? Bueno, vamos a pensar a capa justamente como el orden, en lugar de fijarnos en capa como una línea, nos vamos a fijar en capa como el conjunto de funciones parciales de un ordinal numerable hacia capa, ¿no? Es decir, eh, eh, vamos a visualizar más o menos a capa de esta manera, ¿no? A capa lo vamos a visualizar así y vamos a pensar que esta es capa y vamos a ir construyendo los soportes del conjunto que vamos a agregar, ¿no? Eh, partiendo de un pedazo de soporte, ¿no? Y vamos a considerar que como estamos en capa, pero estamos identificando con este conjunto que es la unión de capa a la alfa, ¿no? Vamos a identificar a capa con el orden parcial P, que es exactamente esta unión, ¿no? Con alfa menor que omega 1. Entonces son funciones que van creciendo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es asociar estos abiertos, ¿no? Que son los conitos del orden parcial, ¿no? Las funciones que extienden, dado un alfa, vamos a considerar los u alfas, o más bien dicho, los UPs para una condición P, ¿no? Para una función, todas las funciones que lo extienden, ¿no? Y vamos a ir construyendo sobre ellas cierto tipo de bueno, aquí notamos que estos van a cumplir ciertas condiciones que básicamente es que se ven como o partimos a capa en conjuntos grandotes, ¿no? Y sobre esos conjuntos grandes vamos a ir construyendo recursivamente una serie de funciones, vamos a ir definiendo lo que serán potencialmente sus soportes, de tal manera que vayan siendo ajenos, ¿no? Que si cambiamos de función, cambiemos esencialmente los soportes, ¿no? Creo que esta parte se pone un poco técnica, ¿no? Y el tiempo ya es un poquito breve. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer también a la par que construimos estos puntos que había mencionado antes, ¿no? Vamos a ir considerando también las funciones, ¿no? A la vez que el punto va creciendo en su soporte, vamos a ir considerando funciones que nos aseguren que se elimina el funcionamiento numerable, que es decir, que cuando un punto va creciendo hacia su soporte, hacia omega 1, va a ir garantizando que sobre ese punto, cierto subconjunto denso del espacio de funciones, sobre ese mismo punto va a tener una evaluación no numerable, ¿no? En realidad esto es una idea adaptada del ejemplo de Shagmatov, pero construyéndola sobre el sigma producto, ¿no? Para que nos genere algo numerablemente compacto y logre cumplir más o menos con las mismas condiciones, ¿no? Bueno, eh, voy a dejar la idea hasta aquí, ¿no? Más o menos, y voy a presentar un resumen de lo que ha pasado entonces, ¿no? Analizando el tiempo. Entonces tenemos un contraejemplo, es decir, tenemos para espacios omega monolíticos, ya tenemos un espacio pseudocompacto que no admite, ¿no? Que no admite justamente los densos funcionalmente numerables en sus espacios de funciones, ¿no? Lo logramos convertir ahora en un espacio numeralmente compacto con esta segunda modificación, que es una cosa que trabajamos el año pasado, y tenemos la incógnita, que es la pregunta más interesante, de determinar cuándo eso puede obtenerse con un espacio compacto, ¿no? Y por ahora, al menos hasta donde tengo yo la sensación, no tengo idea de si eso va a ser cierto o falso, ¿no? Las técnicas no se pueden hacer sobre productos como lo hicimos aquí, porque cualquier denso compacto sería el total, serían cubos, y eso no nos sirve, ¿no? Entonces, también cabe mencionar que el profesor Cachuco tuvo un par de contraejemplos.
estas 10 punteadas están punteadas porque son resultados consistentes. Se construyeron espacios Lindelof P dispersos, que también son contraejemplos, y la delta modificación de los cubos y a la capa, los cubos de Hilbert, tampoco admiten densos funcionalmente numerables de manera consistente, ¿no? Bueno, preguntas abiertas así rápidamente, pues no sabemos qué ocurre en el caso compacto. Concretamente, y yo no sé qué ocurre en el caso de los compactos Sokolov, que son lo más cercano a los compactos Corsa. Tampoco sabemos si en ZFC hay ejemplos de... bueno, esta pregunta la señala el profesor Kachuk en algún artículo, al igual que esa tercera, ¿no? Si existe conjuntos densos funcionalmente numerables, ¿no? Y bueno, pongo la bibliografía y lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. No sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta. Sobre este último ejemplo que pusiste, Reinaldo, ¿ya lo escribiste para un artículo o tienes un borrador o algo así que me puedas pasar? No, este último ejemplo lo estamos, es parte de un proyecto y quiero Ajá, seguir justamente investigando este tema. ok, Entonces tenemos ese resultado, pero me gustaría, uno, extenderlo a compactos o quizá como parte de ese proyecto resolver alguna de estas tres preguntas, ¿no? Me ok. parecen interesantes en este sentido, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Reinaldo. Muchas gracias por tu asistencia, Reinaldo. Y pues, Muchas gracias, como Reinaldo. siempre, los esperamos la siguiente semana con otra sesión del seminario de topología. Hasta luego todos. Hasta luego. Hasta luego.